¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias a Dios porque una vez más Él, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me permite por su gracia y su misericordia estar delante de usted. Y gracias a Dios por su vida también. Usted, hombre o mujer valiente que se atrevió a darle clic a este video. Deseamos no defraudarlo y que esta transmisión sea de bendición a su vida. Hoy compartiremos para la gloria de Dios un tema que hemos titulado Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es una porción de un versículo bíblico y nosotros deseamos que el resto del texto bíblico y los textos que compartamos con usted sean de bendición para su vida. Pues sin más preámbulos, bienvenido, comenzamos. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. El contexto, citar muertos. Este es el contexto que nosotros queremos plantear delante de usted. El mundo entero necesita ser resucitado. Sí, el mundo entero necesita ser resucitado. Llámese como se llame, en la condición en la que se encuentre, en la religión en la que se encuentre, el mundo entero necesita ser resucitado. Vea lo que dice en el contexto la palabra de Dios. Juan capítulo número 5. En verdad os digo, el que oye mi palabra, cree, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Escuche lo que dice la Escritura. Los muertos oirán la voz de Dios y los que oyeren vivirán. Antes de continuar con el resto de las porciones bíblicas, queremos preguntarle a usted, ¿usted cree que Dios puede hablar a su vida? Sí, porque para que usted oiga la voz de Dios, usted tiene que creer que Dios le está hablando. Esto no es una situación compleja, ni mística, ni misteriosa, nada por el estilo. Escuchar la voz de Dios hoy día es la forma más simple y más sencilla de llegar al entendimiento y a la comprensión de que Dios en este tiempo, en el tiempo presente, en el pasado y en el futuro, ha hablado a través de su palabra al mundo entero. Cuando digo escuchar a Dios, quiero decirles que usted escuche la palabra escrita de un servidor y entienda que Dios le está hablando a través de la palabra escrita, única y exclusivamente. Las palabras que están escritas con punto y coma son palabra de Dios. Si usted oye la voz de la palabra de Dios, usted vivirá. Eso dice la Escritura. Y los que oigan, vivirán. Por favor, oiga, escuche, comprenda, reflexione en la palabra de Dios para que usted reciba vida y vida en abundancia. Lucas 9:60. Jesús le dijo, deja que todos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta es la gran necesidad al gran mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo vamos a poder predicar el evangelio si estamos muertos? Sí, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Necesitamos que Dios nos dé vida. Para que Dios nos dé vida necesitamos escuchar su voz. Y una vez que escuchemos su voz, entonces nosotros podemos separarnos del resto del mundo entero en el que aún hay muertos, separarnos de los muertos y
anunciar el reino de Dios. ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿O cómo puede ocurrir esto? Porque usted puede decir, a ver, no entendí. Se supone que todos estamos vivos. Caminamos, comemos, nos dormimos, nos levantamos, trabajamos y hacemos todas las cosas que normalmente hace una persona. ¿Cómo puedes decir que están muertos? Sí, están muertos en sus delitos y pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si una persona ha pecado, está muerto en su pecado. Así es que necesita ser resucitado. Y como necesita ser resucitado, el mundo entero necesita ser resucitado, Dios necesita hombres y mujeres que se levanten y anuncien el reino de Dios. Dice la Escritura, Romanos 12:2. Antes de leer Romanos 12:2, a mí me gustaría que usted entendiera que el mensaje, que el propósito de este mensaje no es en lo personal. A mí me gustaría que usted me diera la oportunidad de compartir los siguientes para que usted entienda que lo que estamos proponiendo es la voluntad de Dios. Usted debe preguntarme, ¿y cómo tú sabes la voluntad de Dios siendo hombre? Yo sé la voluntad de Dios siendo hombre porque Él la plasmó en letras, con puntos y con comas, y es lo que comparto en este momento. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice la Escritura, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Efesios 2, y la traducción es al lenguaje actual. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Romanos 12:2. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo que es perfecto. No nos acomodemos a este siglo. No nos acomodemos a esta generación. No nos acomodemos al estilo de vida que está proponiendo en el mundo, con sus leyes que van en contra de la voluntad de Dios, con sus estatutos y sus decretos, cada uno de ellos que están en contra de la voluntad de Dios. No nos acomodemos a eso. Antes bien, permitamos que Dios transforme y renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra mente, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Sí, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Por favor, sacúdase de los modelos que hay en el mundo y busque vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es una de ellas. A la pregunta de ¿cómo sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Yo respondí, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios, porque está escrito. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerlo. Él tiene paciencia con todos, no quiere que nadie muera. Si Dios no quiere que nadie muera, si esa es la voluntad que nadie muera, entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué no se apega a esa voluntad? ¿Por qué no se mete a esa voluntad? ¿Por qué no se pone en acuerdo con Dios, entendiendo que su voluntad es que usted no muera? Si usted, con religión o sin religión, con credo o sin credo, rico o pobre, como quiera que sea, en la condición en la que usted se encuentra, usted está destinado para escuchar la voz de Dios, pero el mundo y todo lo que hay alrededor de él, y el enemigo, por supuesto, de las almas, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como dice la Escritura, han enturbiado la buena voluntad en usted porque fue puesta en su corazón desde el principio de la fundación del mundo. Usted creció con esa voluntad, pero el mundo y Satanás ha enturbiado esa voluntad de Dios. Así es que usted debe entender hoy que Él no quiere
que usted se pierda. Él quiere que usted se vuelva a Él en arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento pida a Él la remisión o el perdón de sus pecados. Y por medio de Jesucristo y la sangre que Él mismo derramó para lavar nuestros pecados, usted sea redimido de pecado y usted pueda tener salvación y vida eterna. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que yo me pierda. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, podemos hacer dos cosas. Número uno, reconocerlo como Señor y como Salvador y venir ahí a Él humillados, delante de Él pedirle perdón. Esa es la parte número uno que podemos hacer de forma inmediata. Por favor, no deje pasar un día más. Hoy es buen día de salvación. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo número 6. Hoy es el tiempo agradable. Hoy es el día del Señor. Nosotros podemos entender que en este día Dios puede salvar nuestra alma y salvar nuestra vida y salvar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, porque hoy es día de salvación para el que quiera creer. Si usted quiere creer, por favor, inténtelo, porque a partir de ese instante su vida no volverá a ser igual. Cree, la palabra escrita es fiel y es verdadera. Lo desafío a algo. Si usted hace este intento hoy de reconocer su condición delante de Dios y pedir perdón por los pecados que haya cometido, le garantizo por la palabra y porque Dios es fiel que su vida no volverá a ser igual. Su Espíritu Santo vendrá a su vida de una manera en que usted jamás lo imaginó. Y usted será transformado, usted será transformada y el Espíritu de Dios morará en usted. Y usted recibirá el sello del Espíritu Santo y la palabra crecerá de forma abundante en su vida. Será la palabra de Dios como ríos de agua viva que brotan para vida eterna. Créalo, por favor. Y si usted no pasa nada, por favor, márqueme o envíe un mensaje. Y entonces usted podrá decirme las cosas que quiera a mí como persona, como Rigoberto Cuautle, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera, y está escrito que cuando Él envía su palabra, jamás regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito para lo que fue enviada. Hágalo, por favor, en el nombre de Jesús. Resucitar muertos. Esto es un mandamiento, no es una ocurrencia, es un mandamiento de parte de Jesús. Dice la Escritura en Mateo capítulo número 10, verso 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en vuestros cintos. El mundo pide ayuda urgentemente. Y dice la Escritura, Jesús hablando, diciendo, a la verdad, la mies está y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Si usted hizo esa confesión de fe y reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador, ahora usted, por favor, súmese a este ejército para darle vida a todos los hombres y mujeres que están muertos en el mundo entero por causa del pecado. Por favor, hay que intentarlo. Tenemos que morir en el intento. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y aún lo que no esté a nuestro alcance para lograr que algo en el nombre de Jesús acontezca. En 2 de Timoteo 4, número 5, en traducción del lenguaje actual, está escrito, pero tú, y se refiere a Timoteo, pero tú, refiriéndome al nombre personal que usted tiene, pero tú, refiriéndome al hombre y a la mujer en su condición actual, pero tú, refiriéndome al hombre que amablemente me ha concedido unos minutos de su tiempo para escuchar este mensaje, pero tú, mantén la calma en todo momento. Soporta sufrimiento y anuncia siempre buenas noticias. Haz bien tu trabajo. Muchas cosas están escritas en este versículo bíblico. Leímos 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, que amablemente me escuchas, mantén la calma en todo tiempo.
Estamos transitando por una pandemia en pleno siglo XXI, en el año 2020. Tú ten calma, conserva la paz en todo momento. Soporta los sufrimientos, soporta las aflicciones y anuncia las buenas noticias. Anuncia el Evangelio de Jesucristo. Anúnciale al mundo que solo Jesús y en Jesús está la respuesta a nuestra vida y a todas nuestras necesidades. Hágalo, hazlo en el nombre poderoso de Jesús. Estamos terminando, solo nos quedan unas citas más que queremos compartir con usted. En Romanos capítulo 10, verso 14 al 17, dice la Escritura: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es parte de nuestra realidad en el tiempo pasado, en el tiempo presente, y lo será en el tiempo futuro, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero luego entonces, ¿cómo podemos anhelar que algo ocurra, algo bueno ocurra en el mundo, que una transformación buena ocurra en el mundo, transformación en la vida personal de los hombres, transformación en el espíritu de los hombres, transformación en el alma de los hombres? ¿Cómo podemos pensar, creer, anhelar que ocurra si no levantamos la mano y decimos: Señor, yo tengo una boca, Señor, yo tengo dedos, yo tengo un teléfono, Señor, yo tengo una computadora, Señor, yo tengo medios, Señor, yo tengo herramientas, Señor, yo tengo cualquier cantidad de cosas disponibles a mi favor? Ya las compré, no me cuestan. Ahora, Señor, dime, ¿qué quieres que haga con todo esto? ¿Qué hago con mis recursos? ¿Qué hago con mis bienes materiales? ¿Qué hago con todo lo que poseo para anunciar buenas noticias al mundo? Para provocar que esta palabra de vida le dé vida al mundo entero. No se quede quieto, por favor. El mundo necesita ayuda. La gente está con temor y temblor. La gente entró en pánico. La gente está siempre a la expectativa de algo malo. Abre su teléfono para ver las noticias o prende el canal de las noticias esperando ver algo malo. Su expectativa es para mal, su expectativa es para muerte, su expectativa es para aflicción, su expectativa es para sufrimiento. Llegó el momento en que usted se levante y haga que la voz de Dios le dé vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, le dé vida a este mundo que está pereciendo, le dé vida a este mundo que está siendo matado por el miedo, que está siendo aterrorizado por el miedo, que está siendo vandalizado por el miedo, si usted quiere decirlo. Es tiempo de que usted se levante con voz de trompeta y anuncie buenas noticias, anuncie el Evangelio de Jesucristo. Levántate y haz la obra de evangelismo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Sus pies serán pies hermosos. Desde el primer instante en que usted comparta un solo texto bíblico en imagen, en audio, y más aún si se atreve a reflexionar sobre ese texto bíblico, sus pies serán hermosos y el mundo, se lo garantizo, después de escuchar su voz a través de la palabra escrita, escuchar la voz de Dios, este mundo no volverá a ser igual, porque hoy día hay muchos hombres y mujeres con hambre y sed de Dios, porque hay una palabra escrita. Dice la Biblia que Dios enviaría hambre y sed a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Le urjo, le pido con todo el corazón que, entendiendo que hay hambre y sed de la palabra de Dios en la tierra, se levante usted
para alimentar a millones y millones de seres humanos que hoy no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, que hoy no entienden lo que está pasando, que hoy quisieran una palabra de sabiduría, un consejo, una palabra de aliento, una promesa de parte de Dios, escuchando ellos que todo estará bien si ponen su vida en las manos de Dios. Levántate, levántese en el nombre de Jesús. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que predicamos tiene que ver con la fe que viene por el oír, única y exclusivamente el oír la palabra de Dios. Todos los comentarios personales son personales. Si usted no los quiere tomar en cuenta, no lo haga, por favor. Pero cuando escuche la palabra escrita, esa es la voz de Dios. Por favor, obedezca a esa palabra. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Terminamos. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate, tú que duermes, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto significa: deja de pecar. Esto significa: levántate de los muertos. Haz una vida. Apártate de la vida de pecado que has llevado hasta el día de hoy. Levántate de los muertos es: Dios perdona tu pecado en este día y en esta hora, porque su palabra es fiel y es verdadera. Y luego escucharás la voz de Dios decirte: vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Deja de pecar, vuélvete a Dios y Él se volverá a ti y tendrán una relación personal para vida eterna. Oramos una vida salvada por la predicación del Evangelio. Oramos para que usted, que ha escuchado, que ha llegado con mucho esfuerzo al final de este mensaje, reciba a Jesús como su Señor y como su Salvador, y este tiempo que usted dedicó a esta transmisión haya valido la pena. Sí, deseo con todo el corazón que el tiempo que ha invertido haya valido la pena y usted reciba este mensaje de salvación en su corazón, lo crea y sea salvo. Y hoy usted y yo hayamos ganado una vida más para Jesucristo, hayamos cumplido nuestro ministerio evangelístico. Por favor, crea, se lo pido con todo el corazón. Los días son malos, los tiempos son peligrosos y esta generación es perversa y adúltera. Escape por su vida de esta generación, escape por su vida de este mundo. Venga a Dios, venga a Jesús, reciba en Él perdón de pecados, salvación y vida eterna. Primera de Corintios 1, 18 al 23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es poder de Dios. Es locura para los hombres que se pierden, pero para los que salvan, la palabra es poder de Dios. Que ese poder de Dios cubra su vida, que ese poder de Dios sature su vida, que ese poder de Dios transforme su vida y usted venga a salvación por medio de su Hijo Jesucristo y vida eterna. No tarde, no espere. Hoy puede ocurrir algo en su vida si usted abre su corazón y le permite a Dios ministrarlo a través del Espíritu Santo. Hoy oro por un milagro y ese milagro puede ocurrir solo si usted cree, porque dice la Escritura: esta es la palabra de fe que predicamos, y yo voy a orar por un milagro en su vida. Solo usted tiene que confesar delante de Dios su condición y decir en qué área de su vida necesita un milagro, creerlo. Y dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en una sola cosa,
de seguro pasará. Yo me quiero poner de acuerdo con usted. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo, Señor bendito, con la persona que cree que eres un Dios de milagros, que eres un Dios eterno, que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Creo, Señor bendito, que esta persona necesita un milagro en su vida. Señor, no solo queremos terminar en la predicación, Señor bendito. Queremos llegar, Señor bendito, hasta la manifestación de tu poder, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Guía, Señor bendito, con tu Espíritu Santo a las personas que se atrevan a hacerlo, Señor, que se atrevan a entrar en comunión contigo a través de tu Espíritu Santo. Guíalas, Señor bendito, al arrepentimiento. Guíalas a la fe, Señor bendito. Escucha su oración, escucha su plegaria, Señor bendito, y permite que en el nombre de tu Hijo Jesús, para tu honra y para tu gloria, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia, ocurra el milagro que están anhelando en su vida. Sí, Señor bendito, vivimos tiempos difíciles y necesitamos milagros. Señor, danos vida, dale vida al mundo y permite que hoy ocurra un milagro por causa de la fe en tu Hijo Jesucristo y en ti, para todo aquel que cree, porque el solo haber creído le ha dado el derecho, Señor bendito, de que en su oración encuentre posible lo imposible, porque escrito está, al que cree, todo le es posible. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, porque hasta aquí me has permitido. Te la entrego y te la doy en todo tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y bendice, Señor bendito, a mis hermanos, a mis hermanas, pastores, congregaciones, Señor bendito. Y cada ministerio que te has levantado en el mundo entero, bendícelo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y así como dice la Escritura, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.